un saludo cordial a la comunidad de gestión integral de proyectos. Continuaremos hoy con la sesión número 3 de trabajos en espacios confinados. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy asesor técnico en prevención de riesgos laborales y respuesta a emergencia, y hoy día voy a compartir con ustedes información relacionada a los trabajos en espacios confinados en este tema relacionado a la planificación, equipos de protección y algunas consideraciones de seguridad con respecto a la ventilación que debemos tener en estos espacios confinados. ¿Cuál es el contenido para esta sesión? Planificación de entrada y salida a un espacio confinado. Preguntas para establecer niveles de seguridad en un espacio confinado que debemos realizarnos, sobre todo para entender por qué es que vamos a ingresar y qué equipos se van a utilizar. Supervisión en los espacios confinados y las responsabilidades de cada uno. Personal entrante y responsabilidades. Gestión de equipos críticos para espacios confinados, entre ellos los equipos de protección. Prueba y monitoreo de la atmósfera en espacios confinados. El analizador de gases, uso y consideraciones determinados por el fabricante. Bloqueo etiquetado. Control de acceso al espacio confinado. Uso de escaleras en los espacios confinados. Iluminación en los espacios confinados. Equipo de protección personal respiratorio, que es un equipo crítico para este tipo de labores. ¿Cuál es el código de colores para los respiradores que se van a utilizar en las máscaras full face o de media cara que veremos también más adelante? Equipo de aire autocontenido, equipo de aire semiautónomo, ventilación, cuál es el propósito, cuáles son los principios, tipos y consideraciones para realizar este intercambio gaseoso. Y finalmente un video que nos mostrará en detalle parte de lo que hemos visto el día de hoy, así como algunas consideraciones adicionales de las sesiones anteriores. Cuando realizamos un trabajo de alto riesgo, en este caso en particular un trabajo en espacio confinado, tiene que realizarse una planificación. La planificación es la forma que tengo yo de obtener información para de esa manera poder tomar las decisiones oportunas durante este tipo de trabajo a fin de poder encontrar y determinar controles una vez que se hayan detectado una serie de situaciones que pueden generar la pérdida de la vida de un operario. Todo el trabajo en los espacios confinados se planificará antes de entrar y hacer el trabajo específicamente. La complejidad del trabajo que se debe realizar determinará también el grado de la formalidad en la planificación. Cuando me refiero a la formalidad, me refiero principalmente a los niveles administrativos como los trámites de los diversos permisos que se deban realizar, tomando en cuenta si estas labores son rutinarias o son labores muy eventuales. En toda planificación hay que considerar por lo menos los siguientes elementos: la fecha, la hora de entrada y la salida, la inspección y la evaluación del espacio confinado y principalmente el trabajo que voy a realizar. ¿Cuál es la secuencia de este trabajo? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir de manera estricta? Los trabajos manuales que se necesitan realizar. ¿Qué herramientas, materiales u otro equipo requiero yo para realizar esa actividad al interior del espacio confinado? Así como también el apoyo o servicios adicionales fuera del espacio confinado que yo requiera. Entre ellos, por ejemplo, los equipos de rescate o de primera respuesta. Equipo de protección personal que voy a utilizar porque estoy ingresando a un entorno que, aunque tengo el monitoreo, la información que me brinda el analizador de gases, deberé también utilizar un equipo de protección para las diversas actividades que realizaré al interior del espacio confinado y también considerar las prácticas seguras de trabajo, entre ellas, pues, temas de orden y aseo, principalmente dentro del área de trabajo, para que esto no nos genere una serie de riesgos que, como vimos en una sesión anterior, puede generar caída, tropiezo y lesiones, y no necesariamente por el espacio confinado, sino por las actividades que realizamos al interior y el poco cuidado que podemos tener quizás al manipular una herramienta. Cuando yo realice la planificación de un trabajo en un espacio confinado, lo primero que debo hacer es identificar cuáles son los espacios confinados a los que yo voy a ingresar. Debo tener la capacitación, el equipo y las personas adecuadas para que puedan controlar de manera rápida cualquier eventualidad que se presente y que obviamente debe informarse oportunamente a un supervisor. Una planificación de entrada y salida a un espacio confinado consta de tres etapas: el antes, durante y el después. El antes, todo lo relacionado a la planificación; el durante, la ejecución de las labores siguiendo un estricto procedimiento; y el después, que está determinado pues, por el recojo de materiales, la puesta en marcha de las obras realizadas al interior y la entrega de dicho trabajo. Hay que tomar en cuenta que cuando los equipos que ingresen a un espacio confinado utilicen una serie de equipos críticos, entre ellos los respiradores, ya sea a través de filtros de media cara o de cara completa, sistemas de aire autocontenido o semiautónomo, el personal debe estar calificado, debe estar entrenado en su uso, ya que, como veremos más adelante,
Son equipos que, aunque son muy sencillos de utilizar, requieren también de un estricto procedimiento para poder respirar un aire que no me genere ningún tipo de inconveniente. A la derecha pueden ver ustedes cuáles son las medidas básicas de prevención, entre ellas instrucción al trabajador, limpieza, medición y evaluación, cumplimiento de la autorización de entrada, entrada en las condiciones establecidas a través de la evaluación y monitoreo de la atmósfera, evaluar constantemente la situación al interior de dicho espacio confinado, así como también considerar el adiestramiento y la planificación de un posible rescate que pueda darse si es que el operario queda atrapado al interior y no puede salir por sus propios medios. En la etapa antes, en la etapa previa, se debe elaborar un procedimiento de trabajo en espacio confinado que incluya un permiso de trabajo. Eso está dentro de los procedimientos de la empresa que solicita la actividad. Identificar las actividades y los puestos que realizan trabajos en espacios confinados. Elaborar un plan de respuesta en caso de emergencia. Capacitar y entrenar a los trabajadores sobre los riesgos existentes, las medidas de seguridad y la respuesta en caso de emergencia. Proporcionar equipos de protección personal tales como ropa de trabajo, equipamiento, herramientas, dispositivos de señalización u otro medio acorde a los riesgos existentes. Hay que implementar vías de acceso que faciliten el ingreso a los trabajadores al espacio confinado. Hay que también tomar en cuenta el monitoreo de los niveles de oxígeno y otros gases, verificando que se encuentren en los límites máximos permisibles de acuerdo a la legislación vigente y verificar los controles existentes antes del inicio del trabajo. A la derecha pueden ver ustedes un esquema, un flujograma, que nos permite determinar cómo es que yo entiendo si el lugar al que estoy ingresando es o no un espacio confinado. Es importante que tomemos en cuenta que este flujo nos va a determinar rápidamente si se requiere o no se requiere realizar un trabajo de alto riesgo. Si la labor que estoy realizando es o no es una labor de alto riesgo. Si requiero o no requiero de algún tipo de solución, algún tipo de ver la forma de encontrar controles a los diversos peligros que se van a presentar en estas actividades. Este diagrama de flujo que ven ustedes es un diagrama de flujo muy general, pero que obviamente nos muestra claramente si el espacio es o no es un espacio confinado y de acuerdo a ello poder tomar las decisiones correspondientes, sobre todo para la obtención de los permisos correspondientes. Es importante que nosotros conozcamos muy bien este diagrama de flujo para poder, repito una vez más, determinar la necesidad de conseguir una serie de elementos que van a favorecer en todo momento la salud del operario. El durante, pues bien, implica acá la verificación del cumplimiento del procedimiento de los trabajos en espacios confinados. Hay que asegurarse de que se realiza un monitoreo periódico de los niveles de oxígeno y otros gases o vapores tóxicos y que se encuentren dentro de los límites permisibles determinados por la legislación. Hay que asegurar también que la supervisión sea realizada por personal competente. Asegurar la permanencia del vigía durante todo el desarrollo del trabajo, entendiendo que el vigía es una persona competente, entrenada, responsable, y de esa manera poder asegurarnos que va a determinar si las condiciones de ingreso y de trabajo están dentro de lo aceptable y que obviamente puede apoyar en cualquier situación de emergencia. Recuerden que estamos en la etapa de la preparación y que implica que yo tengo que verificar si tengo todas estas herramientas, si tengo todos estos recursos para que los trabajos puedan iniciarse. Hay que considerar también que durante la realización o la ejecución de estas labores es muy posible que se realicen ciertas modificaciones dependiendo de las modificaciones que se presenten en el entorno donde se realiza el trabajo. Quizás se encuentre un valor del que me muestre el equipo medidor de gases que puede mantenerse dentro de los valores aceptables, pero hay que averiguar por qué es que esos valores aumentaron de un momento a otro, o de una manera drástica, o simplemente entender que de repente hay algún elemento que no se ha retirado y que está generando esa presencia de un gas o un vapor tóxico. El después está determinado principalmente por la verificación del cumplimiento de las labores una vez concluida la ejecución de las labores. Hay que tomar en cuenta que aquí todo el personal debe retirarse inmediatamente, debe así también retirar del espacio confinado todos los elementos, implementos que hayan utilizado al interior, hacer una limpieza, no dejar ningún tipo de residuo sólido, por más pequeño que éste sea, porque podría generar, en todo caso, algún peligro de contaminación, de tratarse, por ejemplo, de un silo en el que se almacenan granos. Hay que proceder con el cierre de la documentación siguiendo el procedimiento vigente de la empresa.
Recuerden que esta información es complementaria. Si bien es cierto, tocamos una serie de normativas que se conocen y que ya se han difundido, hay procedimientos que pueden, de alguna manera, tener una distribución distinta de lo que nosotros podemos apreciar en esta presentación. Pero en la mayoría de los casos se apoyan finalmente en un proceso que tiene como objetivo evitar que la persona sufra algún tipo de lesión. Cuando se planifica un trabajo en un espacio confinado, una buena idea es comenzar por preguntarse. Tengo que preguntarme por qué estoy ingresando a ese espacio confinado, qué labor voy a realizar, por qué se ha solicitado, cuál es la urgencia del trabajo, en qué tiempo lo voy a presentar. Una serie de preguntas como esta nos van a ayudar a entender fácilmente qué peligros voy a enfrentar. Preguntas tales como, ¿en los últimos años alguien ha realizado una entrada a este espacio confinado? ¿Se han realizado evaluaciones de peligros y riesgos? ¿Se han revisado dichas evaluaciones? Después de haber identificado cada espacio confinado, ¿se ha realizado una evaluación formal de los riesgos? ¿Hay un documento que nos muestre esa información recogida anteriormente? ¿Qué debe hacerse para trabajar en el espacio confinado de manera segura y qué equipo de protección voy a utilizar? Porque recuerden que, como vimos en una sesión anterior, hay tres clases determinadas por OSHA para clasificar los espacios confinados, la clase A, B y C, donde cada uno de ellos muestra una serie de peligros y riesgos de mayor gravedad que el otro. ¿Hay algún punto que se debe bloquear durante estas actividades? ¿Se debe desconectar alguna fuente de energía o bien evaluar qué sustancia química podría haber y si es peligrosa o no? Estas preguntas son importantes que se planteen y que se responda de una manera sincera, de una manera objetiva, teniendo en cuenta obviamente la documentación para de esa forma poder yo analizar esta información y tomar los mejores controles para la ejecución de esta labor. La supervisión es fundamental. El grado de supervisión necesario debe basarse en los resultados de la evaluación obtenida anteriormente. En muchos casos, esta evaluación identificará un nivel de riesgo que requiere el nombramiento de una persona competente, como hemos visto anteriormente, un supervisor, quien deberá verificar no solo la entrada, sino también estar presente mientras se realiza y finaliza el trabajo. El supervisor es la persona que va a estar a cargo de las labores dentro del espacio confinado, es decir, mientras el personal ingresa al espacio confinado, y él se encarga pues de constatar, verificar que todos los controles se estén utilizando, se estén estableciendo tal cual lo indica el procedimiento. Asimismo, tiene la autoridad de indicarle a todo el personal que se retire ante algún cambio que él considere crítico. La exposición al peligro debe actualizarse constantemente en función de la tarea que se está haciendo en el lugar de trabajo, así como según las condiciones de peligro a las que están expuestos los trabajadores. Por eso es que es importante tomar aquí la decisión que toma un supervisor. Si el supervisor considera que la exposición al peligro está saliéndose de los límites o está a punto de hacerlo, tiene que comunicar oportunamente y tomar esa decisión. Hay que recordar que se debe realizar una evaluación de peligro cada vez que alguien vaya a un espacio confinado o incluso si es que el personal ha salido por alguna razón o una eventualidad o quizás una activación de alguna alarma, el personal que vuelve a ingresar tiene que pasar nuevamente por un proceso el cual implica la evaluación, verificación de los equipos, la verificación de la documentación, establecer nuevos medios de control, etc. Las condiciones pueden cambiar. Por ejemplo, diferentes niveles de gas o un peligro nuevo implicará también modificar todo el plan de atención y de ejecución de las labores en un espacio confinado. ¿Cuáles son las responsabilidades del supervisor? Si bien es cierto, esto lo hemos visto también en una anterior sesión, es importante recordarlo porque es parte de la planificación que yo debo realizar justamente para minimizar cualquier situación anómala o la posibilidad de algún tipo de lesión. Dentro de la responsabilidad del supervisor, mencionamos que él tiene que encargarse de asegurar que los trabajadores involucrados estén capacitados específicamente en el tema antes de ingresar al espacio confinado. A eso también hay que agregarle el estado físico. El operario debe tener un estado físico aceptable determinado por exámenes médicos ocupacionales que nos brindan la información necesaria para entender que este operario no va a sufrir un desmayo o un colapso, quizás debido a un cambio mínimo del ambiente de un espacio confinado. Tiene que también consolidar la documentación necesaria para ingresar a dicho espacio. Entre ellos tenemos pues el SSTR o seguro complementario con trabajo de riesgo, registro de charla de 5 minutos, ATS, permiso de entrada,
monitoreo del ambiente al interior, y todo eso debe estar documentado a fin de poder mostrarlo cuando sea solicitado. También tiene que asegurarse que se realice la medición de gases, así como su registro correspondiente. Asegurar la señalización de advertencia del ingreso para que cualquier persona alrededor no ingrese a dicho lugar, porque obviamente representa un peligro para su salud. Tiene que verificar también de manera constante el cumplimiento de las medidas de seguridad aplicables a los procedimientos que la empresa ha establecido en ese momento y que se encuentra vigente. También debe comunicar a la sección de seguridad cualquier duda, consulta o cambio que se presente en el trabajo y que pueda incrementar los niveles de riesgo. Como mencioné anteriormente, toda evaluación que se realice durante las actividades y que implique un cambio tiene que ser comunicado de manera inmediata para de esa forma poder establecer los mejores controles ante este nuevo escenario. El personal entrante y competente para el trabajo en espacios confinados debe poder trabajar de una manera segura dentro del espacio confinado y desempeñarse como una persona competente. Los trabajadores deben tener una capacitación adecuada, así como experiencia en el trabajo a desarrollar, porque hay que entender que el personal que va a ingresar va a adoptar en algún momento una postura forzada, un espacio limitado y una serie de características que puede llevar a un agotamiento físico. Por lo tanto, la persona debe ser consciente de que ese esfuerzo puede generarle también en algún momento la pérdida del conocimiento si no se ha tomado o no se ha valorado el esfuerzo físico a desarrollar. Aquí podría establecerse una serie de equipos que ingresen cada cierto tiempo para culminar las labores sin generar una fatiga tal que pueda generar lesiones en el operario. Para que el trabajador o para que el trabajo se pueda realizar de una forma segura, esta capacitación debe ser apropiada para la tarea y para los cargos y responsabilidades que el propio trabajador tiene que asumir en todo momento. Para que un trabajador entrante, competente, pueda realizar la labor, debe tener necesariamente la autorización. Un operario puede conocer las labores que se van a realizar al interior, puede conocer los equipos de protección que va a utilizar, puede entender la incomodidad que estos equipos de protección pueden generar y entender también la incomodidad que representa estar en un medio que puede representar una serie de peligros. Pero para ello, esta persona debe recibir principalmente una autorización. Mientras no tenga dicha autorización, no puede ingresar a un espacio confinado bajo ninguna circunstancia. Como responsabilidades del trabajador entrante está participar y aprobar la capacitación específica en los espacios confinados que se dan obviamente cada cierto tiempo como un medio que permita comprobar y certificar además que el operario está apto para realizar dichas labores. También debe participar de la charla de los 5 minutos, también debe participar en la elaboración del ATS y los permisos de ingreso a espacios confinados. Finalmente, el operario o el trabajador entrante competente deberá consignar su firma en dichos documentos como un medio de comprobación que ha realizado estas labores, que también son parte de las actividades que tiene que realizar. Tiene que firmar la documentación. Asimismo, tiene que ingresar al espacio confinado solo si tiene la capacitación específica, la documentación completa y firmada por el supervisor responsable. Debe también cumplir las medidas de seguridad del procedimiento vigente de la empresa. Debe informar al supervisor responsable cualquier duda, consulta o cambio que se presente. Debe también notificar al vigía de cualquier emergencia o condición inaceptable, porque finalmente él es el único que se encuentra al interior y que puede tener de primera mano cualquier situación anómala que se presente. Si un operario o un trabajador entrante realizando una actividad al interior no identifica claramente el peligro y asume que éste no le va a generar ningún tipo de lesión, puede estar poniéndose en un riesgo de manera innecesaria. Bueno, no solo a él, sino también a sus compañeros que estén realizando una labor paralela, e incluso también puede generar el compromiso de toda la instalación, bueno, parte de ella. Como hemos visto en anteriores videos, han habido situaciones en las que se han generado explosiones que no solamente han afectado la parte material de una instalación, sino que lamentablemente han generado pérdidas de vidas humanas. El trabajador entrante debe también usar obligatoriamente equipos de protección. Como veremos más adelante, puede variar en cuanto a la estructura que cubre el cuerpo, pero debe ser muy específica y muy estricta en cuanto a la respiración. La protección respiratoria debe evaluarse dependiendo de las mediciones que realice, en este caso los analizadores de gases, y de esa forma poder establecer un medio efectivo de control.
Finalmente, también debe reconocer los signos potenciales de la exposición o cualquier condición médica que se dé producto de esta exposición. Puede estar en un entorno donde quizás hay mucha humedad, mucha temperatura, que puede afectar, obviamente, su desempeño. Tiene que comunicarlo de manera inmediata a fin de evitar que esta situación adversa le genere algún tipo de lesión. También vimos las responsabilidades del vigía, pero es importante también considerarlas en este punto porque es parte de la planificación que se está realizando. El vigía, pues bien, permanece fuera del espacio confinado como un observador y no debe entrar al espacio confinado, a no ser que llegue el apoyo, tenga el entrenamiento y pueda realizar quizás una labor de rescate cuando haya llegado el equipo de primera respuesta. Debe permanecer en comunicación constante con el personal que ingresa al espacio confinado. Se pueden establecer tiempos de manera interna, ¿no? Es decir, cada cierto minuto, cada 2 o 3 minutos, realizar un reporte o solicitar un reporte para verificar cómo van yendo las labores, ¿no? Finalmente, ese es un tema que se tiene que establecer previamente. Debe contar con comunicación eficaz, es decir, un medio que presente una baja probabilidad de fallos, sobre todo en el uso de las radios, que deben ser intrínsecamente seguros. Estos equipos de comunicación, ante la falla de estos, mejor dicho, pueden incluso hacer que el operario tome una decisión equivocada o que el vigía actúe de una manera equivocada al no tener esa información que viene del interior. Los medios de comunicación deben ser eficaces y en algunos casos hasta redundantes, ¿no? Si yo tengo un medio de comunicación a través de la radio, puedo incluso implementar un medio de comunicación audible, tal que ante el sonido de un silbato, ¿no? O la combinación de sonidos del silbato, le dé a entender al operario que debe retirarse si es que no me ha confirmado una recepción radial. O incluso si es que este operario va atado con una cuerda, como un medio de comunicación, puedo simplemente tirar de la cuerda para brindarle la información al operario de que debe retirarse oportunamente. Finalmente tenemos redundancia en cuanto a la comunicación, pero nos basaremos principalmente en un medio de comunicación eficaz ante cualquier emergencia. Bien, también dentro de las responsabilidades del vigía es mantener a las personas no autorizadas fuera del área del espacio confinado. Debe asegurar que los medios de rescate estén operativos, permanecer a la entrada para brindar asistencia a las personas que ingresen, iniciar procedimientos de evacuación cuando sean requeridos, sobre todo si es que las condiciones han cambiado notoriamente y muy rápidamente. Debe monitorear las condiciones y ante el menor cambio, como dije hace unos segundos, inmediatamente proceder con una evacuación rápida de todo el personal. Y una vez que se ha realizado esta evacuación, se comunicará oportunamente al área que ha solicitado el trabajo, al área de seguridad de la empresa, y a través de una coordinación previa evaluación del ambiente, se pueden retomar las actividades. En cuanto a la gestión de equipos críticos para espacios confinados, están relacionados principalmente a los equipos de protección, equipos de acceso y rescate, así como también equipos que permiten una ventilación del interior del espacio confinado, orientados a minimizar cualquier atmósfera inflamable o tóxica. El equipo protección personal y los equipos de acceso y rescate pueden marcar la diferencia entre entrar y salir de forma segura o no de un espacio confinado. Este equipo debe ser el apropiado y se debe inspeccionar y mantener de acuerdo a lo indicado por el fabricante y a las políticas de seguridad de la empresa. Hay que tener un inventario de los equipos de protección para saber si cumplen o no con las regulaciones vigentes y está diseñado para la actividad en particular. Hay que verificar si tiene algún daño, alguna ruptura, si está vencido o no, si tiene obviamente una fecha de vencimiento o si es que no la tiene, hacer la consulta al fabricante para establecer cada qué tiempo debo yo generar un cambio de los equipos si es que estos no tienen una fecha de vencimiento escrita o señalizada en los propios equipos de protección. Es por eso que es importante que se haga siempre una constante comunicación con el fabricante o quizás el proveedor local que tengamos en la ciudad. Asimismo, también considerar los equipos de recuperación, tanto las líneas, los malacates, los arneses y los equipos respiratorios deben estar en buen estado. Para eso puedo hacer uso yo de un checklist, un documento de verificación que me permite rápidamente verificar, para la redundancia, si el equipo está apto o no. Y ante la menor duda, realizar la consulta respectiva o en todo caso, ponerla fuera de servicio, etiquetarla y evitar que este vuelva a ser utilizado hasta que no haya pasado por una inspección muy rigurosa. La mayoría de las veces cuando un equipo de protección presenta cierto daño, lo que se suele hacer es desecharlos, bueno, a menos pues que sean equipos muy costosos que sí pueden tener algún tipo
de refacciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo pues que un traje tipo Tyvek, un traje de nivel A, nivel B, ha sido cortado, pues yo no puedo colocar simplemente un par de cintas en la abertura y considerar que ya ha sido reparado. Estos deberán desecharse inmediatamente. Si yo tengo, por ejemplo, pues un ventilador que ha sufrido un desperfecto mecánico, puedo llevarlo a reparar, dependiendo obviamente del daño que tenga, puedo optar incluso hasta por un nuevo equipo de ventilación. Pero son equipos que pueden recibir cierto mantenimiento y obviamente poder solucionar los problemas que se presenten, ¿no? La mayoría de equipos de protección, como mencioné anteriormente, son desechables y es mucho mejor conseguir unos nuevos que reparar unos que posiblemente no tengan ningún tipo de garantía. En cuanto a la prueba y monitoreo de la atmósfera de un espacio confinado, debe realizarse a través del uso de un medidor de gases. Como dije también en anteriores sesiones, los equipos pueden ser únicos, exclusivos para un gas en particular, pero también pueden presentar combinaciones. El modelo que se ve a la derecha nos muestra, por ejemplo, nivel de oxígeno, el nivel inferior de inflamabilidad, la presencia de monóxido de carbono y también la presencia del hidróxido de sulfuro, que obviamente es un gas que se genera cuando hay descomposición de materia orgánica. Antes de la entrada, se debe probar la atmósfera dentro de un espacio confinado para controlar la concentración de oxígeno y determinar la presencia de humos, gases o vapores peligrosos y los niveles de cada uno de ellos dentro del espacio confinado. Se tiene este equipo, de tenerse este equipo, yo debo ser competente en el uso. Debo utilizarlo de acuerdo a lo que establece el fabricante. Debo tener el cuidado apropiado para el uso del equipo, interpretar de una manera adecuada las lecturas, aunque muchas de ellas simplemente se observan y ya se tiene una idea rápida, concreta, real de los valores que hay al interior de una atmósfera peligrosa y que obviamente me darán a mí la posibilidad de tomar una decisión oportuna. Yo debo conocer cuáles son las características particulares de este equipo. Si bien es cierto, la mayoría de ellos contiene un dispositivo a través de un mecanismo de absorción de aire que luego del análisis nos arroja un resultado, obviamente hay una serie de consideraciones como por ejemplo el nivel de la batería, la cantidad o qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo del espacio confinado y si dispone o no dispone de una sonda de evaluación. Es por eso que es importante que realicemos un uso correcto de estos equipos. Cuando yo vaya a hacer uso de un analizador de gases, debo asegurarme de que está calibrado. Estos equipos suelen calibrarse con un periodo que puede rondar entre los 6 y los 8 meses, ¿no? Dependerá del fabricante. Pero es importante que se mantenga siempre calibrado. La calibración la realiza el fabricante o el proveedor a través pues, de la manipulación de ciertos gases que son liberados en un ambiente y el equipo debe detectar la cantidad de partículas por millón que hay en el ambiente para recibir la certificación de aprobado en esa calibración. También hay que verificar la carga de la batería. Muchos de ellos son equipos recargables, es decir, no tienen pilas a las que se les vaya a cambiar, pero que deben estar siempre de un nivel indicado por el fabricante. Hay equipos que no debieran utilizarse cuando los niveles están ya en la última marca que pueda tener dentro del símbolo de batería. Lo recomendable es que estos estén siempre por encima de la mitad de carga de la batería para poder entender que la evaluación está dentro de los valores determinados por. Finalmente, eso también lo establece el fabricante. Cuando yo haga uso de un analizador de gases, debo confirmar que todos los sensores están operando. Muchos de estos equipos tienen un elemento de autoprueba, ¿no? Yo presiono una serie de botones, yo enciendo el equipo y automáticamente se realiza una prueba inmediata, ¿no? En este caso hay que tomar en cuenta que esa prueba tiene que realizarse en un ambiente abierto donde no haya presencia de gases o cualquier otro tipo de sustancia en el medio ambiente que pueda alterar las lecturas. Estos niveles deben estar, o esta información que muestran los equipos analizadores de gases, deben estar siempre en cero, dependiendo del gas que yo voy a evaluar. Debe realizarse, como repito, también en un ambiente donde hay aire fresco no contaminado. Debo evaluar el espacio confinado y el entorno antes del ingreso, asegurando que esté libre de sustancias tóxicas, asfixiantes o explosivas y registrando las mediciones en el formato correspondiente. El equipo de monitoreo de aire será seleccionado por una persona calificada en base a los peligros del ingreso. Esto se hará cuando tengo una serie de equipos orientados a diversos gases. Porque repito, la mayoría de equipos, medidores de gases, suelen medir los 4 gases que hemos visto anteriormente, pero también podrían haber otros equipos con características particulares orientados a otro tipo de atmósferas.
Obviamente aquí la persona calificada determinará cuál es el equipo más apropiado para esa labor. Hay que seguir en todo momento las recomendaciones del fabricante sobre la cantidad del tiempo que el equipo de monitoreo debe permanecer al interior del espacio confinado a fin de evitar una saturación. Yo debo realizar una medición cada cierto tiempo en diferentes estratos del espacio confinado, pero también debo considerar que estos equipos tienen un pequeño filtro que pueden saturarse y generar una lectura incorrecta. Por lo tanto, yo debo remitirme también a lo que establece el fabricante. Si el fabricante me dice que yo puedo utilizar el equipo en un ambiente contaminado durante 5 minutos como máximo, pues no debo excederme de ese nivel porque puedo, repito, llevar a que el equipo ya no presente una lectura fidedigna más adelante debido a la saturación del filtro que suelen tener en la parte interior del equipo. Bien, todas las atmósferas del espacio confinado se deben someter a una prueba utilizando equipos sensibles y específicos, considerando el siguiente orden. Como vimos en una sesión anterior, lo primero que debo evaluar yo es la deficiencia del oxígeno o la presencia del porcentaje de oxígeno en el medio ambiente. Luego mediré los niveles de inflamabilidad y finalmente la presencia de gases tóxicos. Si existe una atmósfera potencialmente peligrosa, antes de abrir la tapa, debo realizar una prueba alrededor de la abertura. Si yo tengo que acceder, por ejemplo, a una alcantarilla antes de siquiera abrir la tapa, debo realizar una medición en los alrededores. Porque si yo abro la tapa de la alcantarilla, obviamente el gas metano, que es más ligero, que está muy cercano a la superficie, puede rápidamente liberarse, generando quizás una combustión espontánea por algún punto de combustión, un punto de inicio cercano. Por lo tanto, tiene que realizarse siempre una evaluación antes de abrir cualquier tapa en este tipo de actividades. Si las condiciones indican un riesgo para la persona que está haciendo la evaluación, debe retroceder a un punto seguro, retomar la prueba, hasta que se obtengan valores seguros. Cuando se utilice una cánula de muestreo, o esas ondas que usualmente se colocan, pequeñas mangueritas que se colocan al dispositivo, el ingreso de la persona debe realizarse de una manera lenta para que de esa forma el equipo se vaya acomodando y pueda mostrar un valor real. Si yo ingreso violentamente a un ambiente con el equipo medidor de gases, puede este arrojarme valores muy rápidos y valores fuera de todo contexto o incluso valores fuera de todo parámetro, por lo que yo debo realizar un ingreso paulatino a fin de que el equipo vaya analizando también de manera paulatina la concentración de gases. Recuerden que estos equipos tienen un pequeño ventilador, un pequeño mecanismo que permite la absorción del aire que está al exterior y a través de una serie de procesos establece la concentración de un producto en particular. Si yo ingreso directo a un ambiente donde hay una gran cantidad de un producto en particular, esa lectura podría no ser real, podría ser una lectura tomando en cuenta que está recibiendo una gran cantidad de producto químico y no se da el tiempo de determinar exactamente la cantidad, sino hasta algunos segundos después. Recuerden, es importante hacer una valoración lenta para que el equipo se vaya acomodando. Si yo le mando de frente una gran cantidad de ese producto, posiblemente el aparato se sature o no muestre un valor real hasta que se vaya acomodando. Y para eso, posiblemente hayan pasado varios minutos en los que yo me he expuesto de manera innecesaria. Para situaciones más grandes o complejas, una alternativa es utilizar monitoreo individual. Cuando yo realice un monitoreo con estos equipos, y dependiendo del ambiente, puedo proporcionarle a cada uno de los trabajadores un equipo personal. Porque el ambiente es tan grande que pueden haber acumulaciones en algún punto específico que no han sido detectados por un solo aparato ubicado pues en la entrada o cercana a la entrada. O de repente el operario al momento de realizar una constatación de la atmósfera en todo el ambiente ha pasado por alto algunos espacios. Por eso, cuando estos son muy grandes o muy complejos en cuanto a distribución, es mejor que cada operario tenga un monitor individual, obviamente cargado, que sepa utilizar, para que ante cualquier alarma pueda rápidamente actuar evacuando las instalaciones. Bien, obviamente si la atmósfera peligrosa se detecta, inmediatamente evacuar el espacio confinado y determinar por qué es que se desarrolló esa atmósfera o por qué cambió. Puede deberse quizás a la desorción, que como vimos en la sesión anterior, es la liberación de algunas sustancias que han quedado adheridas a los poros del material, que aunque aparentemente son muy lisos, tienen pues pequeños poros microscópicos que usualmente ante una elevación de la temperatura o quizás ante una reacción química
puede empezar a desprenderse de los poros, aumentando los niveles en el medio ambiente y que obviamente el aparato ha detectado. Cada vez que se identifiquen o experimenten atmósferas peligrosas, se debe registrar dicha información en el formato correspondiente y comunicar a otras áreas que puedan tener ocasión de ingresar a dicho espacio confinado, sobre todo cuando se realizan múltiples labores. Aquí, una vez que se ha identificado, se ha detectado la atmósfera peligrosa, debo rápidamente eh, eh, anotarlo en un documento, registrarlo en un documento, comunicar a las áreas, así como a las demás empresas que vayan a realizar un trabajo al interior. Y si tengo que volver a ingresar, tengo que nuevamente realizar todo un análisis, toda una verificación y de ser posible también tramitar algunos permisos necesarios. Si un espacio confinado está bajo presión, hay que asegurarse de que la presión se ha liberado antes de abrir, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta los procedimientos de bloqueo etiquetado, porque no solamente vamos a hablar de presión, podemos hablar también de presencia de otro tipo de energía que puede liberarse violentamente o desencadenar el movimiento de un equipo que genere también lesiones en el operario. Y justamente ahora que hablamos del tema de bloqueo etiquetado o LOTO, las iniciales en inglés de lockout, tagout, nos permite a nosotros identificar todos los posibles ingresos de gases, sólidos o líquidos que estén directamente relacionados con el espacio confinado, los cuales deben ser bloqueados y etiquetados por el personal que ingresa. Para establecer un correcto bloqueo y etiquetado antes de realizar una labor dentro de un espacio confinado, se deben determinar cuáles son las causas de ese bloqueo y etiquetado. ¿Por qué tengo que hacer un bloqueo y etiquetado? Si yo no realizo ese bloqueo, el operario que va a ingresar puede verse afectado por algún sólido, algún gas o un líquido que esté fluyendo. Si la respuesta es afirmativa, entonces deberé yo hacer uso de los equipos de bloqueo etiquetado. Hay que recordar que cuando no se realizan estas acciones básicas de prevención, sobre todo de accidentes, pueden generarse lesiones, lamentablemente debido pues a la incapacidad que tienen algunos trabajadores de establecer criterios de seguridad, ¿no? Hay personas que cuando, por ejemplo, ven que parte de sus labores se han visto afectadas porque en alguna sección ha sido detenido un equipo o se ha detenido algún flujo operativo, ellos simplemente acceden al lugar donde se activa y proceden a activarlo. Si yo no tengo un medio que evite esa activación, lamentablemente estoy poniendo en riesgo al personal. Aquí hay que tomar en cuenta de que lo que he etiquetado es un programa complementario a los procedimientos que tiene una empresa y que deberán expandirse de acuerdo a las necesidades. Si yo voy a hacer una reparación, un mantenimiento de un equipo en particular, ya sea urgente o con la debida anticipación, debo comunicar a todo el personal que se va a ejercer un corte específico de un área. Asimismo, debo colocar señales indicando de que no debe operarse, y en este caso nos apoyamos de los bloqueos y las etiquetas justamente para evitar exponer a los operarios que están dentro de un espacio confinado. El bloqueo etiquetado también puede aplicarse a múltiples tipos de manipulación de energía, pero dependerá obviamente de la evaluación que se realice. Para bloquear y etiquetar una máquina antes de darle servicio, los trabajadores designados deben tomar una serie de medidas de seguridad para evitar que la máquina no haga daño a la persona que dé servicio, ¿no? Es importante tomar en cuenta, si yo voy a utilizar o voy a hacer uso de una serie de procedimientos de limpieza en un espacio confinado y este se ve proveído por una tubería, pues debo bloquear la llave que da acceso a este flujo de sustancias al lugar donde yo voy a realizar el trabajo. Hay que tomar en cuenta también que en algunas situaciones puedo detener no solo el flujo de una sustancia, sino también puedo detener un equipo para evitar que éste se active y genere pues una lesión en el operario, ¿no? Repito una vez más, esto es un programa que debe establecerse de manera complementaria dependiendo de la evaluación, consultando obviamente con un fabricante, con un proveedor para que me brinde las soluciones más adecuadas. Si es una empresa contratista la que va a realizar el trabajo, pues debe también planificar el empleo de un bloqueo etiquetado dependiendo pues de las labores realizadas. En cuanto a los accesos, hay que tomar en cuenta que los espacios confinados ya deberían contar con escaleras, rampas o escalinatas, tal como se ve a la izquierda. Ahí vemos pues una escalera que está adherida a las paredes de ese espacio confinado que facilitan el ingreso. Sin embargo, puede también utilizarse escaleras comunes y corrientes, pero que brinden obviamente la protección necesaria para evitar algún tipo de, por ejemplo, liberación de chispas en el caso de que sea una escalera metálica. Aunque para estos casos existen también escaleras dieléctricas, hay que evaluar necesariamente si es o no oportuno ingresar un tipo de escalera en particular. Lo ideal, y para evitar justamente estas circunstancias, es que estos espacios ya llevan de por sí
unas escaleras que permiten el ingreso al personal. Pero obviamente pueden darse situaciones en las que no la hayan y debemos actuar en consecuencia. Si voy a usar una escalera en un espacio confinado, debo también tener en cuenta de que para que el operario al momento de salir lo realice de una manera segura, el borde superior de la escalera debe sobresalir de la superficie aproximadamente 1 metro. Esto, repito, a fin de brindarle un apoyo al operario que esté retirándose del espacio confinado, porque él está saliendo de una actividad con una serie de equipos colocados encima y que si no tiene algún apoyo, puede simplemente caer, resbalarse o incluso caer al interior del espacio confinado, ¿no? Tomar en cuenta esta pequeña consideración nos puede librar de múltiples molestias, muchas lesiones, si es que se lleva a cabo de esta forma. En cuanto a la iluminación, aquí hay que seguir necesariamente lo que establece la norma OSHA 19.26, ¿no? La OSHA nos va a ayudar muchísimo a entender que un espacio confinado es un espacio que de por sí suele ser un espacio oscuro porque, repito, no es un ambiente para el que el personal ingrese de manera continua, ¿no? Si recordamos las características de un espacio confinado, están diseñados pues para realizar o en todo caso almacenar productos químicos, no están diseñados para la permanencia constante de personas y obviamente tienen una serie de atmósferas peligrosas. En cuanto a la iluminación, aquí la OSHA 19.26405 en los anexos A, 2 y G indica que las luces eléctricas portátiles utilizadas deben operar en el rango de los 12 voltios. La mayoría de estos equipos son portátiles, aunque en algunos espacios, algunos ambientes, suelen tener ya una iluminación adherida a la superficie. Este proceso de iluminación interna, porque se realizan mantenimientos con regularidad, debe también tener una certificación o una clasificación tal que evite que las chispas durante el encendido o el apagado no generen una explosión al interior, ¿no? Repito, esto habría que analizarlo con mucho cuidado porque hay estructuras, por ejemplo, algunos ductos, que para un mantenimiento regular proveen cierto grado de iluminación. Lo más seguro es que sea el operario que ingrese con su propio sistema de iluminación. Pero bueno, habría que ver también cuáles son las necesidades de la empresa y por qué la iluminó. Una excepción a esta decisión es la aplicación de unidades de 120 voltios que están protegidas con un interruptor de circuito de falla a tierra. Es un interruptor que ante cualquier falla de la conexión eléctrica que pueda desencadenar un choque eléctrico, se activa inmediatamente, ¿no? Es un circuito muy bueno, utilizado justamente para este tipo de actividades. Bajo la norma OSHA 1910.303, también se recomiendan mecanismos especiales de seguridad para equipos eléctricos que superen los 50 voltios, incluidas las luces, la conexión a tierra, ¿bien? Las segregaciones, cerramientos y protecciones que pueden ser utilizados en estos equipos. La iluminación es fundamental para realizar un trabajo dentro de un entorno favorable, pero si utilizamos, por ejemplo, un foco halógeno en un lugar donde puede existir una atmósfera inflamable y este foco halógeno al margen, no estamos tocando temas eléctricos en este momento, sino que al margen del tema eléctrico, un foco halógeno puede ser una fuente de calor que puede rápidamente generar la combustión de cualquier elemento al interior. Ahora, si consideramos el tema eléctrico, pueden producirse chispas que también pueden desencadenar la combustión de la atmósfera al interior. Por eso es que estos equipos suelen tener una clasificación IP que permite determinar si son o no son afectados por el polvo o por la humedad de un entorno, ¿no? Esa es una forma de evitar que cualquier manifestación de energía al interior de estos equipos salga y genere algún tipo de complicación, ¿no? Ya estamos hablando de grados IP, así como también de equipos intrínsecamente seguros. Bien, por naturaleza, los espacios confinados son extremadamente limitados y la implementación de las pautas anteriores con respecto a la normativa en referencia a la iluminación puede ser muy difícil de implementar. Debido a tales obstáculos, el camino más directo y más seguro para cumplir con el uso de luces de bajo voltaje incluye lo siguiente. Luces del espacio confinado con cable. Estas unidades pueden ser a prueba de explosión o aprobadas para lugares húmedos. Durante el funcionamiento, la luminaria se conecta a una fuente de alimentación o transformador con un cable de entrada que se conecta a una fuente de 120 voltios. La fuente de alimentación o el transformador, ubicado fuera del espacio confinado, bajo el voltaje a los requisitos de baja tensión, debe también contar con un elemento de protección, es decir, evitar que se generen chispas y que estos puedan generar la combustión del espacio confinado.
Luces de espacio confinado inalámbrico, que es una de las soluciones más comúnmente utilizadas. Ejemplo de tales unidades incluyen linternas intrínsecamente seguras, lámparas de mano a prueba de explosiones y luces puntuales portátiles. La fuente de alimentación proviene de un paquete de baterías que también está aislada. Luces con 120 voltios con protección GFCI. Bueno, es una alternativa que se puede utilizar para evitar que haya cualquier fallo a tierra y que éste desencadene un posible arco eléctrico que finalmente termine con una explosión, ¿no? Lo importante aquí es que recordemos que las fuentes de iluminación pueden radiar energía térmica o energía eléctrica en forma de chispas. En cuanto a la iluminación y la radiación térmica, esta se ve obviamente restringida y se puede evitar haciendo uso de sistemas de iluminación en frío, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las iluminaciones LED que permiten una amplia visibilidad, un amplio nivel de iluminación a una temperatura muy baja que podría no generar la radiación térmica y la posible combustión de un material inflamable. En cuanto a los equipos de protección, usualmente se utilizan los que ven ustedes a la derecha, ¿no? Tanto en la imagen número 1, número 2 y número 3 podemos ver equipos de protección respiratorio que incluyen filtros o cartuchos. En la imagen número 1 y número 2 vemos equipos de media cara, respiradores de media cara, y en la imagen número 3 vemos un equipo full face o de cara completa. Se deben utilizar cuando se requiere protección respiratoria, que es en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque el ambiente del interior suele tener polvos, fibras, vapores, gases o simplemente olores desagradables que pueden hacer que el operario presente un cuadro nauseoso y puede provocarle el vómito, ¿no? Para esas situaciones se debería utilizar un equipo de protección respiratorio a base de un cartucho. El usuario respira el aire que lo rodea después de atravesar un filtro que retiene las impurezas. No protegen contra la deficiencia de oxígeno. Están diseñados para la protección contra atmósferas que contienen concentraciones moderadas de contaminantes previamente identificados. Aunque la mayoría de estos filtros, dependiendo obviamente cómo están compuestos al interior, suelen filtrar un alto porcentaje de los contaminantes que hay al exterior, o en todo caso al interior de un ambiente confinado. Por eso que es importante que nosotros recordemos cuál es su nivel de filtrado. Para ello también debemos entender que estos filtros se pueden saturar dependiendo de la concentración que hay al interior de un espacio confinado, la cantidad de partículas por millón que están en ese entorno que pueden saturar rápidamente estos filtros. El tiempo de protección está limitado por la capacidad de retención, por lo que yo no puedo determinar a priori que un equipo o un cartucho de este tipo me vaya a durar a mí 8 o 10 horas. Si la concentración dentro del espacio confinado es muy baja, posiblemente me dure esas 8 horas de trabajo. Pero si la concentración es muy alta, incluso manteniéndose dentro de los valores límites establecidos, puede ser que el cartucho dure aproximadamente 3 o 4 horas, ¿no? Dependerá también siempre de la cantidad de partículas por millón y del tipo de elemento filtrante que voy a utilizar, es decir, para sólidos, para vapores o gas. Para yo poder hacer uso correcto de estos equipos de protección, debo remitirme también al fabricante, pero la mayoría de ellos se puede probar rápidamente, tal como se ve en la secuencia a la derecha. Para eso hacemos un ajuste correcto a través de las correas que tienen estos equipos, sobre todo los que son de cara completa. Hay que estar muy atento a una sujeción alrededor de todo el rostro, evitar pues que hayan filtraciones, que hayan por ahí ciertos pliegues. Se recomienda que el operario tenga pues el rostro afeitado. Cuando tiene un rostro con barba, puede generar ahí pequeñas aberturas por las que el contaminante puede ingresar. Una verificación de esto es a través de la presión positiva, es decir, yo tapo la válvula de exhalación, tal como se ve en la imagen número 2, y soplo. Si siento que el aire filtra por alguno de los bordes adheridos a la nariz o a la mejilla o al rostro, es porque no está bien ajustado. Si yo soplo y tapando la válvula de exhalación y siento que el aire se mantiene, es porque hay un sellado correcto. Recuerden también que estos equipos no tienen que ajustarse demasiado porque puede generar una incomodidad al operario, puede también llevar a una serie de lesiones. Ahora, la verificación de presión negativa involucra tapar los filtros con las manos e intentar una inhalación. Si la inhalación permite el acceso del aire, es porque no está bien ajustado. Si la inhalación no se puede realizar o siento un bloqueo en la inhalación,
es porque está correctamente sellado. También tomemos en cuenta el correcto ajuste de las correas. En la imagen número 2 vemos el ejemplo de una verificación por presión positiva y en la imagen número 3 una verificación por presión negativa. Estos respiradores tienen la particularidad de que el aire ingresa a través de los filtros y sale por una válvula de exhalación, que es la que está normalmente al frente. La válvula de exhalación no tiene ningún tipo de filtro. Lo que estoy exhalando es lo que va a salir directamente al medio ambiente. Es por eso que, sobre todo en espacios confinados, también debemos estar monitoreando o tomar en cuenta la presencia del dióxido de carbono, que es un gas residual de nuestro proceso de respiración. Los filtros respiratorios tienen una serie de colores que, de alguna manera, tenemos que, obviamente, tenemos que conocer e identificar, ¿no? Yo debo estar lo suficientemente capacitado para reconocer rápidamente cómo es que se clasifican estos filtros respiratorios. Los filtros respiratorios se clasifican según una guía de códigos de color ampliamente utilizada por los fabricantes, proveedores y clientes del mundo a nivel internacional para la protección, obviamente, en estos casos donde hay un ambiente confinado. Además de los colores, los códigos suelen estar acompañados de una serie de letras, una o dos, para determinar rápidamente qué gas o qué vapor es el que me permite a mí filtrar. Si observamos, nosotros a la derecha tenemos ahí un cuadro que nos muestra el color, el tipo de filtro, es decir, las letras que conforman esta clasificación y las aplicaciones principales. Este sistema está basado en la normativa DIN 3181 y la gran mayoría de las fábricas lo utilizan. Es prácticamente una norma ya en cuanto a los códigos de colores, ¿no? Si bien es cierto, cuando hablamos de una normativa DIN, se aplica en una serie de países en particular, nosotros también la adoptamos debido pues, a que utilizamos estos equipos de protección. Pero debemos conocer cuáles son los colores de las bandas y cuáles son las aplicaciones principalmente. Bueno, si no me sé esta información de memoria, puedo recurrir a una serie de tablas o incluso el propio fabricante también nos puede indicar para qué elemento es el que está filtrando. En este caso podemos ver un filtro respirador que tiene ahí 4 bandas. Una marrón, que es para gases y vapores orgánicos con punto de ebullición mayor o igual a 65 grados centígrados. Luego tenemos una banda gris, que es para vapores y gases inorgánicos, tales pues como el cloro, el sulfuro de hidrógeno o el cianuro de hidrógeno, que son los más comunes. Luego tenemos la banda amarilla, que está orientada para el dióxido de sulfuro y el cloruro de hidrógeno. Y luego tenemos la banda verde, que es para el amoníaco. Yo puedo tener un filtro respiratorio con un solo color, el cual obviamente me va a dar a mí una mayor duración en cuanto al momento del uso. Pero, repito, dependerá también de la concentración de esa sustancia en el entorno donde trabaja el operario. Si yo tengo, pues, un filtro respiratorio con diversas bandas, como es en este caso, ¿no? Tenemos un filtro combinado, hay que tomar en cuenta, pues, que si bien es cierto, tiene una amplitud de filtración, los tiempos van a ser mucho menores si lo comparamos con un filtro con un color único, debido a que contiene menor cantidad de elementos filtrantes. Repito, finalmente son soluciones que se pueden optar, pero que hay que tomar en cuenta sobre todo por lo determinado en el caso de los fabricantes. Pero los filtros respiratorios no son los únicos elementos de protección que se tienen en una atmósfera de espacio confinado. También se pueden utilizar equipos de aire autocontenido, en los que el usuario respira aire independiente de la atmósfera que lo rodea, es decir, respira el aire que está en la botella. Están diseñados para la protección contra atmósferas deficientes en oxígeno o con concentraciones elevadas de algún tipo contaminante. Este equipo de protección está limitado por la capacidad de las botellas de aire. Por eso que son autónomos, o sea, te permiten una gran maniobrabilidad, una gran distancia de desplazamiento, pero la cantidad de aire al interior está reducido, obviamente, por el tamaño del cilindro, que en algunos casos suele tener aire para aproximadamente 30 minutos o 45 minutos, pero esto va a depender también de la capacidad y la frecuencia respiratoria del operario. Si es un operario que no está capacitado, no tiene entrenamiento y además recién va a usar uso de este equipo, es posible que se consume el aire en cuestión de 10 o 15 minutos debido a una alta frecuencia respiratoria. Pero un operario entrenado, un operario capacitado en el uso de estos equipos puede realizar una respiración suave, paulatina, metódica, de tal forma que permita llegar a los 30 o 45 minutos que establece el fabricante. Cuando nosotros inhalamos el aire, lo hacemos en una frecuencia de más o menos 12 a 16 inhalaciones por minuto.
lo cual implica que estamos consumiendo aproximadamente 40 litros de aire. Estas botellas que tienen en la imagen número 1 y en la imagen número 2 suelen tener una cantidad de aire que provee al operario, de acuerdo a ese grado de inhalación, un tiempo de aproximadamente 30 minutos, ¿no? Suelen tener una capacidad de aire de 1800 litros. Si lo dividimos entre la cantidad de aire por minuto que nosotros inhalamos durante los trabajos, obviamente obtenemos ahí el tiempo de uso. Pero ojo, eso está directamente relacionado con la cantidad de aire o la cantidad de inhalaciones. Si yo estoy realizando un trabajo calmado, pues posiblemente puedo llegar al límite determinado por el fabricante. Pero si yo realizo un gran esfuerzo físico, sobre todo en el caso de los bomberos, como se ve en la imagen número 2, obviamente el aire puede durarle muchísimo menos. Pero dependerá también de su capacidad inhalatoria, de la práctica que tiene ahí, del control de la situación, del control emocional, para que de esa manera el aire pues mantenga dentro de los niveles seguros. ¿Por qué se utiliza? Pues bien, se usan para trabajos en los que se requiere protección respiratoria caracterizado por una elevada necesidad de desplazamiento, es decir, puedo introducirme en un espacio confinado y desplazarme por todo el espacio al interior. No tengo límite en cuanto a la distancia. Puedo acceder a lugares más lejanos de las bocas de acceso, 10, 15, 20, 30 metros, tomando en cuenta siempre los tiempos y revisión del manómetro de aire. Se puede hacer para labores donde hay bajo esfuerzo muscular o mediano esfuerzo muscular para el tema del caso de los bomberos, ¿no? Aunque en el caso de los bomberos ellos suelen realizar unas labores de alta intensidad física, el aire puede consumirse rápidamente. Bien. También se utiliza cuando los accesos y permanencias no representan ningún tipo de dificultad durante el desplazamiento. Y también, como repito anteriormente, se utilizan en operaciones de rescate y auxilio de accidentados por asfixia o intoxicación, en los que sí, en este caso el equipo de rescatistas puede consumir una botella rápidamente en cuestión de 10 o 15 minutos, ¿no? Porque obviamente la labor así lo exige. Pero también puedo tener un sistema de aire semiautónomo y se utiliza principalmente en trabajos en los que haya baja necesidad de desplazamiento, proximidad a las bocas de acceso, elevado esfuerzo muscular, posturas desfavorables, duración prolongada o situaciones donde no sea posible utilizar un equipo de respiración autónomo. La gran ventaja de este equipo es que te permite tener aire de manera ilimitada. Lamentablemente, tiene una limitación y es la longitud de esta manguera de conexión, que usualmente está en el borde de los 10 metros, por lo que las labores tienen que realizarse cercanas a la boca de ingreso. Otra característica de estos equipos es que tienen una pequeña bomba colocada al exterior que va a brindar el aire que se encuentra al exterior. Si el aire que está en los alrededores del ingreso del espacio confinado presenta cierto grado de contaminación, toda esa contaminación va a ingresar directamente a los pulmones del operario, a menos que se coloque en el camino una serie de filtros, tal como se ve en la imagen número 1. En la cintura pueden ver ustedes, hay un filtro en color azul que permite que el aire del exterior no lleve los contaminantes a los pulmones del operario. Sin embargo, a pesar del filtro, es recomendable que esa pequeña bombita, tal como se ve en la imagen número 2 en gran tamaño y en la imagen número 3 en una escala mucho menor, estén colocados en un ambiente libre de cualquier tipo de contaminación. Recuerden también que si estos equipos presentan una falla en cuanto al bombeo del aire, algunos disponen de un pequeño cilindro de aire alrededor de la cintura del operario que le permite salir inmediatamente ante una necesidad. Son pequeñas botellas de aire que suelen durar entre 5 a 10 minutos, en algunos casos son 5 minutos, suficiente pues para que el operario, cuando no puede respirar de una manera adecuada o siente que hay muchos contaminantes o siente una obstrucción en la respiración a través de la manguera principal, desactiva esa línea y activa su línea de emergencia para evacuar rápidamente, ¿no? Finalmente son opciones de solución que deben considerarse debido pues a que si esta manguera sufre un daño, el aire puede simplemente fugarse y no llegar a los pulmones del operario. En cuanto a la ventilación, todos los trabajos en espacios confinados son peligrosos debido a su atmósfera interior, porque pueden ser inflamables, tóxicas, etc. Y obviamente sus combinaciones. Cuando revisamos los factores de peligro, nos damos cuenta rápidamente de que el peligro potencial está determinado por la calidad del aire al interior. El aire puede parecer inofensivo, pero al no tener una evidencia concreta, real,
Yo no puedo dejarme llevar por la nariz, por los olores o por lo que pueda observar, ya que no tengo un valor real, un valor objetivo. Y la única forma de obtener esos valores es a través del uso de los medidores de gases. La ventilación reemplaza el aire contaminado por aire limpio y en ocasiones el flujo de aire sirve para circular aire fresco, pero en la mayoría de los espacios cerrados la ventilación adecuada puede ser mecánica, haciendo uso de ventiladores y otros instrumentos necesarios. Como ven ustedes en la imagen que está a la derecha y así como lo vimos también en la sesión anterior, la ventilación permite extraer esas atmósferas peligrosas, esos contaminantes, y reemplazarlo con aire fresco, no solo para que el operario realice una actividad en un entorno apropiado con niveles de oxígeno, sino principalmente para evitar que se establezcan atmósferas inflamables o explosivas, ¿no? Porque para el caso de una atmósfera contaminante, puedo utilizar un equipo de aire tal como he visto en el caso anterior, o quizás algunos filtros, pero los procesos de ventilación, además de retirar estos contaminantes, lo que hacen es evitar que la atmósfera se torne inflamable cuando llegan a valores de LER que los advierte rápidamente el medidor de gases. ¿Cuál es el propósito de la ventilación? Pues bien, los espacios confinados deben estar ventilados antes y durante el trabajo, hasta el nivel que sea necesario para reducir las sustancias inflamables y tóxicas y colocarlos a niveles aceptables. El propósito de la ventilación estaba por los siguientes puntos. Reemplazar el aire contaminado por aire respirable. Permitir tener el nivel mínimo de explosividad en un rango permitido. Reduce o elimina atmósferas tóxicas disminuyendo las partes por millón que hay al interior. Disminuye también la temperatura y la sensación térmica por el aumento de la velocidad del aire, lo cual obviamente favorece al operario, sobre todo si está realizando labores en un espacio que puede estar cercano a una caldera o similar. También mejora la visibilidad por la disminución de la polución, es decir, de los polvos suspendidos en el medio ambiente que pueden obviamente obstruir la visión del operario. Es importante que nosotros evaluemos el tema de la ventilación en estos casos para proveer del mejor equipo y de esa manera mejorar el ambiente al interior de un espacio confinado. ¿Qué consideraciones debo tomar yo en cuenta para la ventilación? Pues bien, antes de iniciar la ventilación forzada, se debe recopilar la siguiente información: zonas restringidas dentro del espacio confinado, qué materiales voy a ingresar o qué sustancias voy a ingresar yo al interior, cuál es la naturaleza de los contaminantes presentes y que pueden rápidamente liberarse debido al proceso de desorción, como vimos anteriormente, cuál es el tamaño del espacio, es decir, si el equipo es capaz de intercambiar todo ese ambiente en un tiempo corto, porque de no hacerlo puedo utilizar yo equipos de mayor envergadura o múltiples equipos trabajando de manera paralela, y también el número de personas involucradas al interior del espacio confinado. Hay una serie de factores, principalmente determinados por el tamaño, el contaminante que hay en el interior, la cantidad de personas que van a trabajar, qué operaciones van a realizar, si se presenta o no se presenta el fenómeno de la desorción, y finalmente tomar en cuenta que los equipos de extracción y de ventilación funcionan de manera combinada. ¿Cuáles son los principios de la ventilación? Pues bien, para iniciar la ventilación debemos tomar en cuenta lo siguiente: características de flujo de aire suministrado, pérdidas por fricción que pueden afectar el caudal y la presión, sobre todo cuando tenemos muchos pliegues, muchos codos presentes en el despliegue de las mangueras o de esos ductos. La capacidad efectiva del ventilador versus la longitud de la manguera. Recuerden pues que si tenemos un equipo ventilador, es decir, que inyecta aire, debemos tomar en cuenta las pérdidas por fricción dependiendo de la longitud de la manguera. El aire, cuando se desplaza a través de estas tuberías, en la parte inicial o la parte de salida del ventilador más próximo a las aspas, puede tener una velocidad y una presión específica. Pero una vez que nos alejamos y llegamos al punto final o a la boquilla de salida, es posible que la presión y el caudal sean mucho menor debido a pérdidas por fricción del aire con respecto a las paredes internas del ducto. Hay que verificar la ficha técnica del ventilador y observar claramente cuáles son los pies cúbicos por minuto, o CFM por sus siglas en inglés, que puede aportar este equipo al interior del ambiente de espacio confinado. Mientras mayor cantidad de CFM tenga, una ventilación se puede considerar mucho mejor que otro con una menor CFM. Recuerden también que estos equipos deben estar trabajando de una forma tal que no permita el ingreso de contaminantes al interior, por lo que el área circundante debe estar libre
¿Qué tipos de ventilación hay? Pues hay la ventilación natural y la ventilación mecánica. La ventilación natural es aquella en la que simplemente abro la tapa y espero a que el viento se encargue de retirar el contenido. Bueno, esto puede ser útil para ciertos tamaños, ciertas circunstancias y tomando en cuenta también una evaluación constante. No es útil para temas de rescate. La ventilación mecánica, que se hace a través de la dilución, es decir, la cantidad de aire que yo ingreso diluye el contaminante y disminuye su concentración en el entorno. La ventilación por dilución o ventilación positiva se hace ingresando aire al interior del espacio confinado para diluir, ¿correcto? O para disgregar, si lo quieren llamar así, el contaminante en un ambiente mucho más amplio, tomando en cuenta la cantidad de aire ingresado, ¿no? Esto de alguna manera minimiza la concentración de este producto, o esta sustancia, o este vapor, o este gas dentro del espacio confinado, ¿no? Sin embargo, la ventilación por dilución no es un control del peligro para la salud tan satisfactorio como la ventilación con extracción local. Si observan ustedes la imagen a la derecha, pueden ver en la parte superior que hay una ventilación forzada que mete aire al interior. Este permite la dilución del contaminante y sale por aberturas destinadas para tal fin. O de repente una abertura específica para una ventilación natural en el caso de que el espacio así lo contenga. Pero esto mejora si utilizo un equipo que mete el aire en combinación con un equipo que lo extrae. Allí estamos viendo en la parte inferior que el aire ingresa, diluye el contaminante y a través de la extracción puedo sacar rápidamente esos contaminantes. De esa forma estoy generando un cambio del ambiente a un nivel seguro. La cantidad del aire contaminante al interior o que se genere dentro del mismo no debe ser demasiado, porque de lo contrario no será práctico el volumen de aire que se necesita para la dilución. Los trabajadores deben estar lo suficientemente lejos del lugar donde se genera el contaminante o esta generación debe ser de una concentración suficientemente baja, de manera tal que la exposición de los trabajadores no sea mayor que el valor límite del umbral de exposición. El contaminante debe ser de baja toxicidad. Como vemos en la parte gráfica a la derecha, vemos que ahí que ese equipo está inyectando el aire por ventilación positiva para generar la dilución. Pero recuerden que este es un proceso que puede tener cierta demora porque va a depender de la presión que ese ventilador ejerce al interior. Esta presión puede perderse o puede sufrir pérdidas por fricción, también dependiendo de la amplitud del lugar en el cual se están realizando estos procesos de ventilación. Es por eso que se utiliza principalmente para entornos pequeños o donde haya contaminantes de baja toxicidad, en los que puedo yo realizar una actividad al interior tomando en cuenta que los tiempos de ventilación son muy cortos. Pero también tengo la ventilación por extracción o ventilación negativa. Es aquella en la que se extrae el aire del espacio confinado. El aire limpio puede entrar por cualquier abertura o incluso por la misma donde está colocada la tubería, de tal manera que se genera un flujo por diferencia de presiones. Se usa cuando hay cantidades importantes de contaminante, usualmente cuando hay gases o vapores, incluso cuando estos son mucho más pesados que el aire, como por ejemplo el GLP. Finalmente, también se puede establecer una ventilación combinada. Para eliminar contaminantes más livianos que el aire en un espacio confinado, por ejemplo el metano, y que este espacio utiliza dos aberturas, en la parte superior se usa un ventilador y conductos largos para introducir el aire fresco al fondo del espacio, y el extractor con un ducto más cortito para poder recoger y extraer el aire contaminado en la parte superior. Si observamos a la izquierda, estamos viendo justamente este caso. Yo introduzco aire con un ventilador y con una manguera lo suficientemente larga que llegue hasta el fondo para que toda esa masa de aire se desplace hacia arriba, desplazando el gas que está ubicado en la parte superior y que es más ligero que el aire. De esa manera es recibido o captado por el extractor y lo retira rápidamente al exterior. Pero hay que tomar en cuenta de que si yo voy a hacer estos procesos, los ductos deben llegar hasta la parte final, hasta la parte más baja o más inferior de ese espacio confinado. Porque si yo utilizo un ducto pequeño, como se ve a la derecha, pues simplemente puedo generar un intercambio de gases en la parte superior. No puedo generar una liberación de todos los gases de manera total y completa. Acá tenemos el caso contrario, cuando tenemos contaminantes más pesados. Para eliminar estos contaminantes, dentro de un espacio confinado que tenga dos aberturas, se coloca el extractor en la parte inferior con conductos más largos y el ventilador con un conducto más corto en la parte contraria del ducto. De esta manera,
El aire que ingresa a través de la presión que va a ejercer al caer hacia abajo permite que la concentración de los contaminantes más pesados esté al alcance de los ductos de la extracción y de esa manera pueda rápidamente extraerse al exterior. Si yo tengo pues un espacio confinado con dos aberturas para la ventilación, debo evitar que se genere una recirculación. Si observan ustedes a la izquierda pueden ver una recirculación de aire debido a la forma en cómo se ha colocado ese ventilador. Está metiendo el aire que al salir por otra abertura procede a recircular. Lo mejor y lo ideal es colocar estos equipos de ventilación o extracción de tal manera que no genere una reacción y en espacios o en ambientes libres de cualquier contaminación. Si yo voy a retirar un contaminante del espacio confinado a través de la ventilación forzada, el aire que ingrese debe ser un aire fresco, un aire limpio, alejado de cualquier contaminante que haya alrededor. Bien, señores, para terminar ya con esta sesión, voy a compartir con ustedes un video de la empresa MSA que nos muestra claramente cuáles son los peligros en los espacios confinados, tomando en cuenta justamente la planificación, los equipos de protección y en la parte final una introducción a los procedimientos de evacuación y rescate cuando son requeridos. Enfrentando los peligros reales en espacios confinados. Este programa complementa y no reemplaza la documentación suministrada con su producto MSA. Lea cuidadosamente toda la documentación, incluyendo advertencias, precauciones y avisos antes de usar su producto. En este programa aprenderemos qué son los espacios confinados y qué peligros presentan. También veremos equipos y procedimientos que protegen a los trabajadores en espacios confinados y los procedimientos a seguir en caso de emergencia. ¿Qué es un espacio confinado? Pensamos en un espacio confinado como un tanque subterráneo, pozo, alcantarilla o incluso un silo. Pero existen literalmente decenas de espacios confinados. Algunos son fáciles de reconocer, pero muchos otros no. Por eso es importante conocer sus características y tomar las precauciones necesarias. 3 características básicas definen a los espacios confinados. 1. Un espacio confinado del tamaño suficiente para que una persona pueda entrar y trabajar dentro de él. 2. Un espacio confinado tiene medios limitados o restringidos de entrada y salida. 3. Un espacio confinado no está diseñado para ocupación humana. Espacios confinados que requieren permisos. Algunos espacios confinados requieren permisos para ingresar. Los espacios que requieren permisos, conocidos como espacios con permiso, poseen 4 características definidas. 1. Contienen o pueden contener una atmósfera peligrosa. 2. Contienen materiales, tales como granos, piedras o aserrín, que podrían sepultar a una persona. 3. Poseen paredes convergentes o pisos en pendiente que pueden atrapar a alguien. 4. Tienen otros peligros para la seguridad y la salud, como maquinaria sin protecciones, cables expuestos o calor excesivo. Permiso. Tras identificar un espacio confinado que requiere permiso, se debe obtener permiso de ingreso. El permiso es la lista que verifica que se tomen todas las precauciones de seguridad. El permiso de ingreso debe incluir los peligros atmosféricos que podrían existir y el tipo de sistema de monitoreo de aire a utilizar. También debe incluir los requisitos de protección personal y otros equipos, como máscaras de oxígeno e indumentaria de seguridad, unidades de descenso, líneas de seguridad, arneses y sistemas de recuperación. Peligros atmosféricos. Los peligros atmosféricos más comunes son el oxígeno, vapores, gases de combustión y gases tóxicos. Los medidores de gases combustibles necesitan oxígeno para sus lecturas. Dado que se requiere oxígeno para la respiración y la combustión, primero evalúe y revise los niveles de oxígeno. La principal causa de muerte en espacios confinados es la falta de oxígeno. El aire representa un 20.8% de oxígeno. Si la concentración baja a 16%, experimentará síntomas como falta de aire, taquicardia, sopor y náuseas. A 12% quedará inconsciente. Una concentración de 6% es letal. Las explosiones e incendios agotan el oxígeno en espacios confinados. Corroen el metal y descomponen el material orgánico, agotando el oxígeno lentamente, dejando muy poco para respirar.
Los altos niveles de oxígeno también son peligrosos, ya que aumentan la posibilidad de llamaradas y explosiones. Siempre revise el nivel de oxígeno antes de ingresar a un espacio confinado y controle el nivel continuamente. Pruebas atmosféricas. OSHA exige pruebas atmosféricas para espacios que requieren permiso por dos razones distintas: para evaluar peligros y verificar condiciones de ingreso aceptables. Un profesional calificado debe monitorear la atmósfera del espacio confinado con instrumentos bien calibrados. Siempre compruebe el aire antes de ingresar. Ventile el lugar y vuelva a monitorear. Elabore el procedimiento de ingreso según los datos de la prueba. Asegúrese de que un profesional calificado elabore y revise el procedimiento, como un consultor OSHA, un experto en higiene, un ingeniero en seguridad u otro profesional certificado. Después de finalizar el permiso para el espacio confinado, monitoree la atmósfera otra vez para verificar que la misma es aceptable para el ingreso. Instrumentos portátiles. Los instrumentos portátiles con sondas y líneas de muestreo son el mejor modo para medir la atmósfera del espacio confinado. Al abrir un espacio confinado, inserte la sonda o línea de muestreo en el espacio lentamente y observe el visor para detectar un peligro potencial. Al descender por una atmósfera que puede estar estratificada, use la sonda y monitoree a unos 4 pies en dirección del trayecto y a cada lado. No descienda más rápido de lo que el monitor pueda muestrear y responder. Después de medir el oxígeno, busque gases combustibles, el segundo peligro atmosférico de los espacios confinados. Monitoree en busca de gases combustibles, ya que la amenaza de incendio o explosión es más inmediata y presenta mayor riesgo de vida que la explosión por vapores y gases tóxicos. La combustión requiere 3 elementos: una fuente de calor, combustible y un agente oxidante, en general oxígeno. Quite o disminuya uno de ellos y evitará la combustión. En o debajo del límite inferior explosivo, o LEL, la mezcla es escasa, sin suficiente gas para la combustión. En o encima del límite superior explosivo, WEL, hay demasiado gas o insuficiente oxígeno para mantener la combustión. El rango de explosión reside en la mitad. Estos límites también se denominan límite inferior o superior inflamable. Cualquiera que sea su nombre, son la mayor o menor concentración de combustibles en el aire que se encenderán y harán combustión. Los permisos de ingreso deben incluir los LEL y WEL de todos los gases combustibles que podrían estar presentes. Muestreo del área. Detector de gases Altair 5X. Use un detector de gases equipado con bomba, sonda de muestreo y cable para detectar gases y vapores y medir los niveles dentro del espacio antes de ingresar. Es conveniente monitorear fuera del espacio confinado para asegurarse de que el aire circundante no sea peligroso. La bomba de este instrumento extrae energía del instrumento. Si la bomba utiliza un paquete de batería separado, asegúrese de que esté totalmente cargado antes de la prueba. Dado que algunos gases y vapores son más o menos pesados que el aire, siempre monitoree a distintos niveles dentro del espacio. Por ejemplo, el propano es más pesado que el aire y se acumula cerca del fondo del espacio confinado. Dado que el metano es más liviano, se acumula en la parte superior. Supongamos que esta cámara plexiglas es un espacio confinado lleno de gas propano. Hay puntos de encendido a distintos niveles. El propano, que es más pesado que el aire, estará al 100% del límite inferior explosivo o LEL, cerca del fondo de la cámara, pero está por debajo del LEL en la parte superior. Una chispa arriba no causaría nada, pero una chispa u otro factor de ignición en el fondo de la cámara, ¡boom! Solo el gas en el fondo de la cámara se encendió. Si la cámara tuviera metano, que es más liviano que el aire, la fuente de ignición en el fondo no habría causado una explosión, pero sí la de arriba. Muestreo personal.
Los detectores modernos poseen funciones ideales para el ingreso a espacios confinados. Con acelerómetros incorporados, emiten alarmas visibles y audibles cuando un operario queda incapacitado o paralizado. Detector de gases Altair 4X. Tan solo con presionar un botón de una alarma manual, los usuarios alertan a otros sobre los peligros. Monitoree la atmósfera continuamente durante el ingreso y registre los resultados del monitoreo continuo cada 2 horas. Gases tóxicos. Los gases más tóxicos en espacios confinados son monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, cianuro de hidrógeno e hidrocarburos aromáticos. Use el instrumento adecuado para detectar y monitorear estos gases. El monóxido de carbono causado por la combustión es incoloro, inodoro e insípido. En espacios confinados donde se usan o usaban equipos a gasolina, es posible intoxicarse con monóxido de carbono. El sulfuro de hidrógeno huele a huevo podrido, pero el olor no es buen indicador ya que la sensibilidad olfativa desaparece rápidamente tras respirar poca cantidad. El dióxido de azufre es irritante en pocas cantidades, también lo es el amoníaco. Oler limpiador para el hogar es suficiente para cortar la respiración. La exposición industrial severa puede quemar e irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. El cianuro de hidrógeno es un veneno potente y de rápida acción que interfiere con la capacidad corporal de usar el oxígeno. Los hidrocarburos aromáticos como el benceno, tolueno y xileno también son peligrosos. Distinto del amoníaco, el cianuro de hidrógeno y los hidrocarburos aromáticos pueden tener un olor dulce o agradable. Nunca confíe en su olfato para detectar gases. No introduzca la cabeza en un espacio confinado para monitorear ni un instante. Peligros físicos. Tras identificar los peligros atmosféricos, busque peligros físicos. Si no se aseguran y rotulan los dispositivos mecánicos, podrían iniciarse inadvertidamente y causar lesiones graves o la muerte. Esté atento a moledoras, agitadores, ejes motores, engranajes y demás partes móviles sin protección. Esté atento al vapor o caños de vapor que pueden provocar quemaduras. Revise peligros potenciales de tropiezos como tuberías, cables o superficies desniveladas o húmedas. Se deben cerrar y rotular todos los servicios públicos y de alimentación para evitar explosiones de gas combustible o vapor causado por chispas. Apague y purgue las líneas de gas, químicas e hidráulicas. Bloquee o cierre para evitar el movimiento de aire, vapor o líquidos. El material granular, tal como grano o acerrín, puede envolver y sofocar a los trabajadores. El peso de un trabajador puede causar desprendimiento del material. Cuanto más lucha por salir, más se entierra. Muchos de los peligros en espacios confinados son por mala ventilación. La perforación, soldadura o incluso la remoción de barro pueden cambiar las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, si monitorea un espacio que contiene solventes u otros materiales inflamables, con un punto de inflamación por encima de la temperatura ambiente, es posible que no haya suficiente vapor para una mezcla inflamable. Pero si empieza a soldar, el calor producido por el soplete puede rápidamente tornar una atmósfera segura en una combustible. En ciertos espacios confinados, la luz solar puede ocasionar un aumento similar de temperatura. En definitiva, no asuma que un área segura permanecerá segura. Siga monitoreando hasta que la entrada esté completa. Ventile los espacios confinados para mantener la atmósfera en límites aceptables. El método más común emplea una manguera de gran diámetro y un ventilador. Un extremo de la manguera se conecta al ventilador, el otro se coloca en el espacio confinado. Bajo determinadas condiciones, los gases o vapores inflamables desplazan el oxígeno, pero la mezcla resultante es demasiado rica para combustión. La ventilación de aire forzada puede diluir la mezcla, con suficiente oxígeno para que la atmósfera sea inflamable o explosiva. Solo un monitoreo continuo puede evitar una combinación mortal. Si, con el tiempo, las pruebas demuestran que la ventilación sola elimina los peligros atmosféricos, los espacios con permiso pueden reclasificarse en espacios sin permiso. Si vuelven los peligros o surgen otros, el espacio requerirá permiso otra vez. Protección respiratoria. La elección y el tipo de equipo de protección depende del peligro y del trabajo.
El monitoreo de aire juega un rol vital porque el testeo atmosférico puede ayudar a elegir la protección respiratoria adecuada. El primer paso es determinar si la atmósfera es IDLH, por sus siglas en inglés, inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Solo se pueden usar dos tipos de protección respiratoria para ingreso y escape de atmósfera IDLH, un equipo de respiración autónomo o un respirador de aire con cilindro de escape de emergencia. Ambos dispositivos usan máscaras que requieren presión, que mantienen una presión levemente positiva dentro de la máscara para extraer las sustancias contaminantes si se quiebra el sello. Equipo de respiración autónomo. Un equipo de respiración autónomo o ERA brinda el más alto nivel de protección respiratoria. Use ERA cuando la movilidad del usuario es crítica. Poseen perfiles más largos que los respiradores de aire, por lo que se necesitan entradas y salidas amplias para que quepan. Equipo de respiración AirHawk 2. El ingreso a una atmósfera IDLH exige un ERA con tiempo de servicio de 30 minutos. Opciones como pantalla de visualización frontal HUD inalámbrica mejoran la posibilidad de uso. Un transmisor y receptor integrados. Usan LEDs de color para mostrar el volumen del cilindro en la máscara. Los dispositivos PAS, alerta de seguridad personal, emiten alarmas sonoras y visibles automáticamente si el trabajador está inmóvil o se queda sin aire. El cinturón de rescate de salida de emergencia es un sistema con certificación NIOSH para salida de emergencia integrado al cinturón ERA, equipado con línea de máscara Kevlar para 50 o 70 pies y mecanismo de rappel. Escenario de capacitación, línea secundaria requerida. Los bomberos usan dispositivos similares para escapar de lugares altos. Los trabajadores deben colocarse y presurizar los ERA y sacarlos en una atmósfera segura. Bajo ninguna circunstancia se debe ingresar a una atmósfera IDLH o potencialmente IDLH sin protección y esperar que se le entregue una máscara de aire. Los ERA están disponibles con reguladores de doble propósito que permiten la conexión a una manguera de aire para ingresos más largos. Respiradores de aire y escape. Los dispositivos de aire brindan un suministro de aire casi ilimitado y tienen un perfil más bajo que ERA. Los respiradores de escape usan líneas de aire y cilindros de 5 a 10 minutos. Respirador de línea de aire. Si la línea de aire falla o se traba, los usuarios respiran el aire del cilindro para escapar del espacio. Los respiradores de línea de aire con cilindros de escape no son intercambiables con los respiradores de escape. Los respiradores de escape están diseñados únicamente para escape. Incluyen un cilindro certificado de 5 minutos, una tira de hombro o cintura y una capucha transparente. Nunca use un respirador de escape para entrar o trabajar en espacios confinados. Respiradores de purificación de aire. Los respiradores de purificación de aire fueron aprobados para uso en atmósferas con al menos 19.5% de oxígeno y concentraciones conocidas de gases, vapores y partículas. Como la concentración de oxígeno, gases, vapores y partículas puede cambiar, los respiradores de purificación de aire no deben ser usados para el ingreso a espacios confinados a menos que la calidad atmosférica sea conocida y controlable. Además de los respiradores, es posible que se necesiten otros equipos de protección personal. Algunas aplicaciones requieren vestimenta de protección para proteger la piel de salpicaduras químicas o penetración de gas. Trípode. Casi todas las aplicaciones de espacio confinado requieren protección por caídas. Algunas pueden requerir equipo de descenso e izaje. Por ejemplo, quienes ingresan a alcantarillas deben salir rápido si las líneas se inundan repentinamente debido a lluvias o actividades de supresión de incendios, o si se ingresa material inflamable o de otro tipo al sistema debido a accidentes industriales o de transporte. En general, los espacios confinados tienen techos bajos y entradas chicas. Los cascos industriales no solo ofrecen protección contra golpes u objetos que caen, sino también una plataforma estable para máscaras y salpicaderos. Las gafas con protección lateral, lentes de protección visual o máscaras protegen contra la irritación por polvo, partículas, salpicaduras químicas, partículas abrasivas y objetos voladores. Según el tipo de trabajo, puede necesitar protección auditiva para protegerse de los ruidos y mejorar la comunicación. Los guantes ayudan a evitar cortes y raspones. También brindan protección de sustancias químicas, calor y frío. Es posible que se requiera calzado de seguridad con cubrecalzado. Encargado.
Es importante identificar los espacios confinados con carteles y barreras para impedir el ingreso no autorizado. Un encargado debe instalarse afuera del espacio confinado con permiso en todo momento. Los encargados deben capacitarse para reconocer peligros potenciales y monitorear condiciones tanto dentro como fuera del espacio. Los encargados deben mantener contacto constante con los entrantes. Si el monitoreo revela un cambio atmosférico inaceptable, si el encargado reconoce señales de exposición a una atmósfera peligrosa, o si una condición fuera del espacio pone en peligro a quienes ingresaron, el encargado debe ordenar la evacuación. El encargado también debe impedir que personal no autorizado se aproxime o ingrese al espacio confinado. Procedimientos de emergencia. En una emergencia, el encargado es responsable de ordenar la evacuación del espacio, contabilizar a los que ingresaron y solicitar asistencia. Más de la mitad de las muertes relacionadas a espacios confinados son causadas por personas no preparadas y sin protección que corren al rescate. Los rescates no planeados revelan el doble de muertes y más. Para ayudar a evitar tragedias innecesarias, el ingreso con permiso requiere un plan de respuesta de emergencia por escrito. El plan puede especificar personal de emergencia fuera del sitio siempre y cuando sean capaces de realizar un rescate, conozcan el lugar y puedan brindar una rápida respuesta. Todos los rescatistas internos deben capacitarse y seguir los procedimientos. Los rescatistas deben capacitarse para reconocer los distintos tipos de espacios confinados en el trabajo. Los rescatistas también deben conocer los peligros existentes y cómo responder a una emergencia. Los rescatistas deben usar la protección respiratoria correcta. Todo el personal de rescate de emergencia debe estar capacitado y practicar el uso del equipo de rescate. Al menos un miembro de cada equipo de rescate debe poseer certificación de primeros auxilios y RCP. Bien, después de haber visto este video, agradezco a todos su presencia el día de hoy. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.